estabilizar el mercado e impedir que los precios caigan por debajo de los $50 por barril, Rusia, México y otros países no miembros de la OPEP se sumaron a este recorte. Para analizar el tema me acompañan Jonathan Ruiz, Abraham González y tenemos un invitado, Gonzalo Monroy, director de la consultoría especializada GMS. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias, Susi. Pues bueno, nos gustaría iniciar con Abraham, que nos dijera cómo reaccionaron los mercados ante este acuerdo. Pues mira, Susi, la verdad es que las reacciones fueron de decepción. Los inversionistas lo que esperaban eran dos cosas, dos elementos. Una, que el recorte fuera más grande en tamaño. Actualmente es de 1.8 millones de barriles el tamaño del recorte que plantea la OPEP y junto con Rusia, pero esperaban que fuera de mayor a 1.8 o en todo caso que fuera mayor a los 9 meses, más largo de los 9 meses que fue lo que se acordó. Te quiero enseñar una gráfica un poco de lo que está pasando y cuál es la dinámica de lo que está pasando con la producción de la OPEP y cómo se están moviendo los precios con respecto a esta dinámica. Aquí podemos ver cuál es la trayectoria que siguió la producción de la OPEP, que es esta línea azul, y cuál es la trayectoria que está siguiendo el precio del petróleo, el WTI. Y esta línea amarilla marca justamente en noviembre el pacto que se hizo en noviembre sobre este recorte. Vemos que a partir de este punto la línea azul empieza a descender, la OPEP empieza a producir menos y las ganancias que que ya había obtenido el petróleo ante la expectativa de este recorte, pues vemos que esas ganancias comienzan a aplanarse o el precio comienza a aplanarse e incluso después de eso, al ver que este recorte puede no ser suficiente, las ganancias empiezan a descender. Han tenido un repunte muy moderado, pero pues al final está cerca del nivel que tenía justo antes de que se diera este recorte en noviembre. Entonces ya no vemos una afectación en los precios, digamos, tan grande como se veía antes con las decisiones de la OPEP, Jonathan. No, coincido con Abraham, creo que decepciona al mercado, pero más allá de decepcionarlo en el corto plazo, en el momento actual, yo creo que estamos viendo una situación de coyuntura en donde vamos a ver hacia dónde se dan las cosas ya con el mundo del petróleo, es decir, con el mercado per se energético en el mundo. ¿Por qué? Porque lo que antes se controlaba con la oferta, o sea, le bajabas o le subías a la flama para moverle a los precios, ahora estamos viendo otras cosas, pero en el lado de la demanda. Okay. Es decir, el mercado percibe que pues va a haber un cambio ahí. ¿Quién va a consumir petróleo en el futuro o quién lo consume ya ahora? Tenemos tendencias que empiezan a chocar contra esa demanda. ¿Como cuáles? El transporte, por ejemplo. Todavía es sutil, todavía no es nada significativo, pero empieza a dar mensajes el transporte en lo que hace al transporte eléctrico, por ejemplo, ¿no? El transporte marítimo, que ahora Gonzalo nos platicará en un momento. Y consecuentemente, lo que se está percibiendo ahora en la electricidad, por ejemplo, que las plantas de CFE son la más clara evidencia de que está cambiando el combustible. Antes generábamos electricidad con combustóleo, es decir, casi con chapopote, y ahora lo estamos generando con gas natural. Entonces, ese cambio es global, empieza a haber cambio en la dinámica de demanda y, por consecuencia, en el precio, ¿no? De hecho, es muy interesante y es una combinación de ambos factores. Como Abraham muy bien lo mencionó ahorita, estamos viendo una insuficiencia de afectar el mercado desde la OPEP. Pero ¿qué estamos viendo? O la gráfica que también nos cuenta mejor toda la parte de la historia, todo lo que está pasando con los recursos no convencionales de Estados Unidos, en especial el shale. Si esa gráfica regresamos un segundo, veremos básicamente que desde diciembre se empieza justamente a hacer la parte del recorte. La producción de los países exportadores de petróleo empieza a caer. Pero por el otro lado, en paralelo, la producción y sobre todo la utilización de las plataformas en Estados Unidos empieza a aumentar, a aumentar, a aumentar. Esta gráfica y el anuncio de hoy, la futilidad o inutilidad de lo que acaban de anunciar hoy, no es tanto de que no se haya considerado antes. Básicamente el precio rebotó de principios de mayo a lo que vemos ahorita. El mercado ya había considerado ese recorte. Lo que el mercado no terminaba de absorber y todavía no está terminando de absorber es que estamos hablando de que podemos hablar de una producción de cerca de 700, 800 mil barriles, quizá 1 millón de barriles, viniendo a Estados Unidos solamente. En otras palabras, lo que acaba de hacer ahorita los países exportadores de petróleo, Rusia, Arabia Saudita, es regalarle parte de mercado básicamente a Estados Unidos. ¿Qué vamos a ver también por el lado de la demanda? Creo, y no es aventurado decirlo, el futuro va a ser el auto eléctrico, la masificación en costos, y va a ser básicamente que lo vamos a ver en países como en China y en la India en el futuro probablemente de 10 años, junto con lo que veamos en países de ingreso medio como México, Brasil. Y vamos a ver justamente una reconversión de flota
Básicamente estamos hablando de un lapso de 10 a 20 años, de una flota petrolera, de una flota de transporte, que vamos a ver todo esto. Estamos ahorita presente en un momento donde el mercado petrolero, como lo conocíamos, está dejando de existir para un mercado que es completamente ya no dominado. Justamente tenemos una gráfica, ya abordaba Gonzalo el tema de la producción. Y hay una gráfica que es muy evidente. Aquí estamos viendo los pozos completados, es decir, los pozos ya hechos, ya usados del lado tejano. Estos datos reflejan lo que pasa del lado de Texas. La fuente aquí en este caso sí es la EIA, pero también la Railroad Commission de Texas. Perdón, bueno, esta es la próxima. Regresémonos una gráfica solo para mostrar un punto. Y es la caída actual. Lo que estamos viendo ahí es que ya no perforaron pozos durante un tiempo porque no era negocio. Esa es la caída del 2016 a 2017. Ahora sí vamos a los permisos para ver el contraste. Los permisos que se están pidiendo en este momento para perforar, porque se ve que el crudo no va a bajar de precio y si se mantiene en $52, pues ya es un precio suficiente para justificar las inversiones. Vamos a la siguiente gráfica para ver justamente el brinco en el número de permisos para perforar pozos del otro lado de Nuevo Laredo. Esto está en Eagle Ford, o sea, está realmente a 12 horas de la Ciudad de México por coche o a 2 por avión. Está tan cerca de nosotros esto que podemos ver gráficamente con este número como en este momento un montón de tejanos están pidiendo permiso para perforar porque ven que el precio del crudo no va a caer. Entonces, mientras se controla la producción en ciertas partes del mundo, Estados Unidos sigue incrementando la producción, apostándolo sobre todo al shale que ya mencionaba Gonzalo. Así es, creo que ambos lo dijeron muy bien, tanto Jonathan como Gonzalo, y también les quiero mostrar esta gráfica que pues precisamente refleja lo que acaban de decir, el crecimiento en la producción del shale versus, digamos, mientras la OPEP reduce la producción, Estados Unidos aumenta el número de pozos que tiene activos. Este es un conteo que hace una consultora que se llama Baker Hughes sobre el número de pozos activos en Estados Unidos, que es la línea blanca. Vemos que va para arriba, ya tiene desde junio prácticamente del año pasado subiendo y no ha detenido su caída. Ahora ya va en más de 700, mientras que la producción de la OPEP pues va a la baja. Es decir, unos están bajando, la OPEP y Rusia está bajando, Estados Unidos está subiendo la producción y pues esto es un poco como lo acaban de decir, le está regalando una participación. Y estamos dejando de lado a México. México también promete reducir 100,000 barriles diarios de producción, que pues promesa o no, de todos modos lo iba a hacer porque no da la producción en este momento, pero sí se ve necesario que se den nuevas licitaciones pronto por parte de la CNH para que se empiece a producir rápido y aprovechar, digamos, esta coyuntura, ¿no? Bien, tus conclusiones, Gonzalo. Déjame una cosita antes, Susi. Una cosa que está ocurriendo muy interesante es básicamente lo que están haciendo la parte de los perforadores de todo el lado tejano, toda la parte del shale. Y es de que se han vuelto cada vez más sofisticados. ¿Y a qué me refiero con eso? Ahorita está ocurriendo un fenómeno muy interesante en el mercado de futuros, precisamente el petróleo. Están empezando a ser muy similar a la gran escala que hace Pemex, de empezar a asegurar algunos precios. Ahorita el perforador que se pone a hacerlo, sale al mercado financiero y contrata un precio de entrega de $52, pagando ciertamente una tarifa, una especie de comisión al mercado, en este caso al intermediario. ¿Cuál es lo que termina haciendo? Se ve básicamente inmune a una potencial caída de precios. Por supuesto. ¿Cuál va a ser el efecto de esta parte? Todo lo que acaba de anunciar hoy Rusia, Arabia Saudita, que básicamente ellos tienen presiones muy fuertes al interior de sus países para mantener la estabilidad social y política, le están regalando o se están tratando de pegarse lo menos posible con tal de no salir del mercado. Porque si no, esto estamos viendo de que, como muy bien dijo Abraham, el 1.8 millones de barriles va a terminar siendo insuficiente. Estamos en esa nueva realidad. A pesar de que, bueno, igual iba a venir pues un decremento de la demanda de este combustible, ¿no? Bueno, decremento por el lado del transporte quizá, por el lado de la electricidad quizá, pero estamos viendo que hay un crecimiento en la demanda por el lado de la petroquímica. Okay. Todo lo que está quien nos está escuchando en este momento está rodeado de plástico. Bien. Y eso viene del petróleo. Bien, pues con esto cerramos el tema del acuerdo de la OPEP que se anuncia el día de hoy, pero seguimos hablando del sector energético. Otro tema que vamos a analizar es la apertura del mercado en nuestro país y en este contexto la capacidad ociosa de los ductos de Pemex que tendrá que rentar a privados. Y es que las firmas que suman recursos por más de $60,000 millones para importación de gasolina participarán en las 3 subastas restantes por el 99% de capacidad que tiene Pemex en ductos. Sí, este es un tema clave
porque es lo que va a hacer que la gasolina llegue a las bombas en donde todos cargamos justamente nuestros coches. Lo que estamos viendo es que hay empresas interesadas en revisar por lo pronto el negocio. No hay quien ya tenga un proyecto comprometido, grande, digamos, salvo los que están, algunas licitaciones que se han dado en la frontera para traer gasolina de Estados Unidos, pero vienen licitaciones que va a hacer el gobierno de un montón de tubos, de ductos que tiene Pemex ahí sin usar y que ahora se podrían usar justamente por estos transportadores que podrían llevar a las ciudades la gasolina. Entonces lo que vamos a ver es un nuevo mercado de nuevos jugadores que van a llevar el ducto de gasolina de un lado a otro con todo y guachicoleros en medio, entonces habrá que ver ese asunto, pero que van a llevar de un lado a otro la gasolina para que entonces sí las gasolineras como Shell, Exxon, las que han anunciado que vienen, se puedan surtir. Es justamente en el momento en el que estamos, ¿no? Es correcto. Aquí hay un punto fundamental de la estrategia que estaban haciendo o que están llevando a cabo varias empresas. Por ejemplo, la gasolinera que tiene BP en Ciudad Satélite es un buen ejemplo. La que acaba de anunciar Costco hace unos cuantos días. Básicamente el modelo es muy sencillo. Toman la gasolina, puede ser de Pemex, puede ser de algún tercero. Se encarga un socio mexicano de llevarla básicamente a un centro de distribución del cual se lleva a través de pipas a la estación de servicio. ¿Dónde está la ganancia? Es básicamente una ganancia en el volumen, en la calidad y empezar a robar un poco de mercado a las que tienes más cerca. Con lo de robar. Ganarlo un poco. Ahorita pasamos a esos temas. Pero, Abraham, ¿por qué tanto interés de abrir estas gasolineras en México? ¿Qué tanta posibilidades hay de crecimiento aquí en México? Bueno, creo que la posibilidad de que ellos ganen es clara, ¿no? Definitivamente no van a invertir, no van a soltar un peso si no ven la posibilidad de una ganancia. Y creo que lo hemos visto, creo que en México hay un interés grande un poco por tener esta competencia, ¿no? Como decía Gonzalo, pues hay diferentes empresas que han anunciado que vienen tal. Al final, ¿quién gana con la competencia? Pues el usuario, ¿no? Y eso lo estamos viendo ahora con las colas gigantes que se hace en la gasolinería que tiene BP en Satélite. ¿Por qué? Pues probablemente porque sea más barato, pero probablemente porque mucha gente lo que quiere es cargar en un lugar distinto al que cargó durante toda la vida, tener una experiencia quizá distinta, y eso es parte también de lo que van a apostar las empresas. ¿Qué experiencia te voy a dar yo cuando vayas a la gasolinería de BP? ¿Qué experiencia te voy a dar a la de Costco? Al parecer, me parece que la de Costco no va a aceptar efectivo, que eso es algo pues distinto. Quizá me voy a sentir más seguro al cargar en esa gasolinería, y eso creo que es algo importante que siempre beneficia al usuario. Ojalá que así sea también, ¿no? Claro. Ahora, el tema es en qué momento vamos a empezar a traer gasolina realmente barata, porque la reforma se vendió en buena medida diciendo que iba a bajar el precio de la gasolina. Francamente, los escenarios actuales pues no prometen esa circunstancia. Tenemos una gráfica ahí que nos puede mostrar cómo se han comportado los distintos precios de la gasolina en Estados Unidos, digamos que es el proveedor más cercano que tenemos. Y a decir verdad, esa gráfica nos habla de cómo se vende la gasolina en Los Ángeles, en Nueva York y en el Golfo. Lo más cercano a nosotros es el Golfo, que esos son precios en dólares por galón. Entonces, ese es el precio spot, es el precio que compra el gasolinero, no es el precio de la bomba. Pero aún en esa circunstancia, digamos en la línea amarilla, que es la más barata que podríamos comprar, pues anda en 1.6, digamos a 8 pesos el litro, para ponerlo en términos muy prácticos, más el precio de transporte y demás. Esa es la gasolina barata que nos podríamos traer, sí y solo si el precio o el esquema de precios en México conviniera. Ahora, en lo que llegamos a eso, lo que estamos viendo en este momento es que el transporte que van a licitar por principio no es el transporte cercano a esa línea amarilla, sino que el transporte que igual nos pueden mandar gasolina del mercado del que vendría a Nueva York o el mercado de Los Ángeles, porque en esta zona de ductos que tiene Pemex en la zona noreste no está ya calendarizada. Lo que se va a licitar está en Yucatán, está en el centro de México, está en el norte del país, noroeste del país, pero no en la zona de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, que podría bajar más rápido esa gasolina barata por ducto. Entonces, más bien estaríamos aspirando a precios de otra zona del país, y que en consecuencia pues nos va a costar más. Ahí vemos, por ejemplo, uno de los ductos que se va a licitar el 26 de julio, el ducto de Topolobampo, eso está en Durango, en Sinaloa, pues eso obviamente podría llegar por mar, hay que ver si el mar lo permite, es decir, si los puertos lo permiten, que es otra historia. Tenemos también los ductos del centro del país, entonces Veracruz, tenemos Tabasco, Jalisco, Michoacán, en fin, toda esta zona del centro del país, pero pensemos de dónde va a llegar la gasolina. Tenemos Yucatán, pues con mayor razón, Yucatán si no es por barco, pues a menos
menos de que lo avienten con resortera o no sé cómo, porque no hay de otra manera que por barco. Entonces, tenemos esta circunstancia. Y por último, la zona noreste, que la zona noreste, esta no tiene calendario. Y esta es la que sí estaría conectada a la zona más barata de gasolina pues, de Estados Unidos y buena parte del mundo. Pero no lo podremos bajar en tanto no lo calendaricen. Entonces, en consecuencia, estaremos expuestos a lo que nos puedan traer por mar, que no necesariamente es lo más barato. Claro. ¿Para cuándo la gasolina barata? Esa es una excelente pregunta. Y pensando ya en un mercado más desarrollado, con la infraestructura que estamos viendo, con mayores participantes, tendríamos precios similares, no iguales, justamente por el esquema fiscal que tenemos, que está todavía del IEPS de 4 pesos básicamente, 4 pesos con 50 del litro de gasolina que estaríamos viendo. ¿Qué tendríamos en el futuro? Ese que tenemos básicamente de 1.6 dólares el galón es la gasolina más barata básicamente del hemisferio norte, más barata que en Rusia. En México, ¿qué tendríamos que ver entonces? Tendríamos que ver una parte de la producción local, la refinería que tenemos en Cadereyta, la refinería que tenemos en Madero, produciendo a los niveles que tendría que estar haciéndolo como si fuera una empresa eficiente, más toda la parte de la infraestructura. Todo esto tendería, y al final de cuentas es el negocio de la refinación, es una cosa de centavos. No es, y es parte del cambio justamente que tenemos que ver antes con lo que teníamos, donde un gasolinero ponía una estación y se podía hacer millonario, a lo mejor dando litros de 900 mililitros. Hoy estamos viendo justamente una diferencia, donde la estación de servicio más que nada es un punto de venta de gasolina, pero por ejemplo para un BP, un Shell, un Exxon, es el punto de venta para, sobre todo para todos sus lubricantes que tienen. Esa es una gran parte de negocio. Sándwiches, pero entonces... café. Ahorita que dices esa parte de sándwiches, hay una anécdota muy interesante que me compartieron. El mayor consumidor, comprador en este caso, de salchichas de Europa, no es una empresa de comida rápida, no es McDonald's, no es algo así, es Shell. Shell es el que mayor compra salchichas para poderlas colocar en el mercado europeo, en sus estaciones de servicio, donde los conductores de camiones de automóviles son los que las consumen y dejan más ganancia en términos de margen que la misma gasolina. Gonzalo, pero yo reitero la pregunta de Jonathan, ¿cuándo podríamos tener estas gasolinas baratas? ¿En cuánto tiempo estimas tú que lo logremos? Lo que pasa es de que en un mercado abierto ya no puedes hablar de gasolinas baratas. Puedes hablar de un mercado más eficiente que refleje bien los costos, un mercado que no esté distorsionado como lo está ahorita. ¿Cuál es un riesgo de hablar de gasolina barata? Podemos irnos a Venezuela, que te estamos hablando de que está en en un centavo de dólar el galón, pero no tienen leche. De que empieza a ser justamente una especie de subsidios, porque todos queremos nuestra gasolina barata, pero no es el caso. Pero tampoco estamos, vamos, en Estados Unidos asumimos que hay un mercado eficiente, en Texas por decir algo, ahora en California incluso estuve recientemente y la gasolina es más barata que acá. ¿Qué pasa? Ahí estamos viendo dos fenómenos muy interesantes. Uno, el costo de transporte, que en México toda la parte que no se invirtió en Pemex en el transporte es más caro que lo que verías en un mercado eficiente. En un mercado eficiente veríamos lo que tiene Pemex más otros ductos. Regresando a las mismas gráficas, te das cuenta que hay grandes sectores del país que no pasan ningún ducto. Ahí tendremos justamente la inversión privada. Y ya más adelante, más desarrollado, tendremos justamente un tipo de cambio que sinceramente nos termina inflando muchísimo más los costos que vemos al día de hoy. Tipo de cambio. Bien, para cerrar este tema, Abraham, me gustaría saber tus impresiones sobre el tema de la seguridad. Estas licitaciones se dan en un momento en el que el robo a combustibles pues ha impactado de manera importante a la economía, por supuesto a Pemex. Pues sin duda, ahora es competencia también de las propias empresas velar por esa seguridad, por la seguridad de los ductos, la seguridad al final de su producto. Durante muchos años ha sido solamente pues responsabilidad de Pemex, en ese mismo caso también responsabilidad del Estado proteger esos ductos, pero pues ahora no es solamente un interesado, ahora hay muchos interesados y pues las cosas se están poniendo calientes. Yo creo que vamos a ver muchas cosas en temas de seguridad, ¿no? Bien. Al respecto de los combustibles, pues. Bien, pues con esto cerramos este tema. Muchas gracias, Gonzalo Monroy, por participar en Mesa Central. Nos vemos muy pronto. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más información, más análisis en Mesa Central. Muchas gracias.